Cristo. Padre, te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Disculpen, hermanos, si me tardé un poco en la oración. Es lo que la iglesia necesita, mis hermanos. Orar. No solamente es de hacer, sino también de oración. ¿De qué sirve tanta teología, tanta letra sin oración? ¿Alguien llegó, amor? ¿Aarón puede salir? Te encargo, por favor. Si están buscando el lugar donde hay una fiesta, quizás va a ser allá atrás. Bueno, estamos en Gálatas 4, versículo 21-25. Si puede salir, mija, para ver qué. Gálatas 4, versículo 21 al 25. Y la semana pasada estuvimos hablando, mis hermanos, donde el apóstol Pablo pues vino otra vez con una reprensión, pero una reprensión en amor y con humildad. Y él les hace una pregunta retórica a los Gálatas: ¿me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad? Es como decir, en él no había el sentir de ser enemigos de los Gálatas, sino que quizás ellos miraban a Pablo un poco diferente por el tono en que él les estaba hablando a ellos. Y por esa razón él le dice: me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad. Pero Pablo, recuerden que lo que quería era que ellos retomaran otra vez el evangelio y que volvieran a la verdad. Ese era el propósito de Pablo. Pero después que él dice eso, en Gálatas 4, versículo 19 al 20, dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros, quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Y ahí es donde entra el versículo 21. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Es como que Pablo ahora les dice a los que querían estar bajo la ley, a esos creyentes, los que querían regresar a practicar las obras de la ley, es como que les pregunta: ¿acaso no han oído, no han entendido, o más bien, no han entendido lo que la ley dice? Les he dicho que la ley fue nuestro ayo, nuestro tutor, nuestro guardián para llevarnos a Cristo, es lo que les está diciendo. Cuando el evangelio vino, ustedes lo abrazaron, pero en cuanto lo hicieron, quisieron regresar a las obras de la ley. Es como que si quisieran regresar a la cárcel y a la esclavitud, es lo que dice el apóstol Pablo. Ustedes han sido libres en Cristo, abrazaron el evangelio, abrazaron la verdad. Cristo los hizo libres, pero ustedes es como que quisieran regresar otra vez a la cárcel y a la esclavitud. Es lo que el apóstol Pablo les está diciendo ahí: decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? ¿Quién puede cumplir la ley? Nadie puede cumplir solamente los 10 mandamientos, porque todos hemos matado en el corazón, hemos adulterado con los ojos, hemos mentido, codiciado, no hemos amado a Dios sobre todas las cosas. ¿Quién lo hace? Nadie lo puede hacer. Nadie puede hacer eso, solamente Cristo lo hizo, y es lo que Él dice: ¿no habéis oído la ley? Ustedes que quieren estar bajo la ley. Versículo 22 dice: porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Es lo que dice el apóstol Pablo. Ahora Pablo aquí comienza a recitarles una parte del Antiguo Testamento, donde en el libro de Génesis Dios le promete darle a Abraham un hijo nacido de su esposa Sara. Vayamos a Génesis 15.
15, 1 al 7. Dice lo siguiente. Génesis capítulo 15, versículo 1 al 7 dice, aquí está donde Dios promete a Abraham un hijo. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es el Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole. La palabra significa hijo. Y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Él pensaba que su heredad o su heredero iba a ser un esclavo nacido en su propia casa, porque él no tenía hijo. Entonces Dios, ¿tú cómo es que me vas a bendecir? ¿Cómo es que mi galardón será sobremanera grande? ¿Cómo es posible, Señor, si no tengo hijo? Versículo 4 dice, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, y si las puedes contar. Y él le dijo, así será tu descendencia. Como que Dios lo llevó afuera y le dijo, mira las estrellas, cuéntalas, no puedes contarlas. De esa manera, así será tu descendencia, Abraham, por fe. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Ahí está lo que está tratando el apóstol Pablo con los Gálatas. Todo mediante la fe en Cristo. Todo es por fe. Abraham nunca había conocido al Mesías, pero por fe es que él fue justificado. Y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los caldeos para darte a heredar esta tierra. Ahí está la promesa que Dios le hizo a Abraham, que le iba a dar un hijo. Pero en Abraham había que incredulidad. Ahora vamos a ver por qué. Capítulo 16, ahí de Génesis. Versículo 1 al 4. Dice, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ¿ya ves que Jehová me ha hecho estéril? Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. ¿Qué es lo que dijo aquí la mujer de Abraham que Jehová la había hecho qué? Estéril. Es lo que ella dijo. Sara era estéril. Esto se refiere a la incapacidad de procrear o que una mujer pueda quedar embarazada. Ella no podía quedar o producir o procrear un hijo. Era estéril. Y en la tradición judía, la Biblia describe la esterilidad como una situación difícil y a veces dolorosa, pero no necesariamente como un castigo o una falta de bendición divina, sino como una prueba de fe y una oportunidad para la oración y la confianza en Dios. ¿Quién de aquí alguna vez quería tener un bebé y nunca podía, pero después al tiempo del Señor quedó embarazada? Nadie. Bueno, han habido casos de hermanas que ellas han querido tener un bebé y nunca han podido, y Dios le ha concedido esa petición, porque es una prueba más bien, no de maldición o un castigo o por una falta de bendición divina, sino que es una prueba de fe y una oportunidad para la oración a confiar más en Dios. Eso es lo que es. Y muchos quizás dirán, es una maldición, no puedes tener niño, no puedes quedar embarazada porque es una maldición de Dios, pero es más bien una prueba de fe. Pero ¿qué fue lo que hizo Sarai por causa de su esterilidad?
Versículo 3. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer ¿a quién? Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, a la cual concibió, quedó embarazada, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Aquí vemos que esta mujer era una sierva de Sarai, la mujer de Abraham. Pero al momento de Sarai no creerle a Dios, ni tampoco a Abraham, pues ella, ¿qué fue lo que hizo? Ella le ofreció y le dijo, te pido que te llegues a mi sierva para que quizás yo pueda tener hijos por medio de ella. Es lo que pasó aquí en este caso. Ahora vayamos al versículo 15 y 16. Y Agar dio a luz a un hijo, Abraham. Y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio Agar, Ismael. Así que primeramente vimos que ella quedó embarazada por Abraham, y ahora vemos que dio a luz a un hijo, la sierva de Sarai. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Estaba grande, ¿verdad? 86 años. Por esa razón es que cuando Dios le promete un hijo a este hombre y a esta mujer, ellos dicen, ¿en verdad? ¿Cómo es posible? No puede ser posible, pero para Dios lo imposible es posible. Dios, si Él promete hacer algo, lo va a hacer. Aunque nuestros pensamientos y nuestra fe lo dude, Dios lo va a hacer, mis amados. Entonces, mis amados, cuidémonos de no hacer lo mismo que hizo Abraham y su esposa, que ellos no supieron esperar el tiempo de Dios y no le creyeron a Dios. Si hacemos lo mismo nosotros, pues nuestra impaciencia podrá traer consecuencias. Si Dios ha prometido hacer algo en nuestras vidas, debemos esperar al tiempo de Dios y no movernos por nuestras emociones o por nuestra incredulidad, nuestra impaciencia. Yo admito, soy una persona tan impaciente, pero quizás he cambiado un poco, no sé, pregúntenle a mi esposa o a mis hijas, ellas podrán decirles, ya es un poco más paciente. Pero eso, mis amados, es algo que consume a las personas, incluso a los creyentes. Les soy sincero, para que no digan, ese hombre como predica es mejor que yo. No, yo soy quizás peor que ustedes. Pero aquí vemos que esta mujer le ofreció a Abraham a su sierva egipcia. Quedó embarazada y después dio a luz a un hijo, y a ese niño Abraham le puso Ismael. Y es lo que está hablando aquí el apóstol Pablo en Gálatas 4, versículo 22. Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, una de la esclava y el otro de la libre. Así que Ismael fue el primer hijo de la esclava, pero no fue el hijo que Dios le había prometido a Abraham. No fue el hijo de la promesa. Fue producto de ¿qué? De la desesperación, de la impaciencia, de no creerle a Dios. Y fue un producto más bien de ¿qué? De la carne. Eso es lo que fue. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Ahora versículo 24. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a Israel actual. Pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Es lo que dice el apóstol Pablo. Sigue en esclavitud. Era esclava, era sierva, pero sigue siendo una mujer en esclavitud y aún sus hijos. Y me voy a centrar más
tiempo en el versículo 24, en el sermón, ahí de Gálatas 4. Gálatas 4, versículo 24. Pablo dice lo siguiente, lo cual es el agoría, pues estas mujeres son las del pacto. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Pablo dice que esto es un relato, una imagen, como utilizados como símbolos para expresar un significado oculto o escondido. Es un ejemplo visual para sustituir una idea. ¿Y cuál idea es la que Pablo quiere que los Gálatas entiendan? Que estas dos mujeres son dos pactos diferentes, dos pactos distintos. Y no me voy a enfocar mucho en los pactos, pero quizás en algún futuro, pues sí, debemos de estudiar estos pactos. Pero eso es lo que Pablo quiere que entiendan los Gálatas y también nosotros, que estas dos mujeres son dos pactos distintos. Porque un hijo fue nacido de qué? De la carne y el otro de la promesa. Ahora Agar es el monte Sinaí en Arabia. Ella corresponde al presente Jerusalén, la cual es esclava juntamente con sus hijos. Ella apunta a la ley dada a Moisés en el monte Sinaí. Y la ley, todo ser humano está bajo la maldición de la ley. ¿Recuerdan lo que dijo el apóstol Pablo? Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Estamos bajo maldición, no que la ley sea maldita, sino que estamos bajo maldición de la ley porque no podemos guardar la ley nosotros. Y Pablo dice que esa Jerusalén todavía está bajo la ley y está bajo la esclavitud. El Jerusalén pasado y presente piensa que se puede redimir por medio de la ley o haciendo obras de la ley sin darse cuenta que es una esclava. Los judaizantes que estaban entre los hermanos de Galacia eran hijos de Agar, descendientes de Agar. Eran judíos, no eran creyentes, pero ellos se habían introducido, como dice el apóstol Pablo, a escondidas, tratando de reducir a los creyentes ¿a qué? A la esclavitud otra vez, a la esclavitud de las obras de la ley, cuando ellos ya habían sido hechos libres en Cristo. Aquí lo que Pablo está diciendo es que Agar era una sierva, era una esclava. Y eso representa al Jerusalén presente y a los judaizantes, a sus hijos, a sus descendientes. Mis amados, la Biblia contiene mucho acerca de la esclavitud y la libertad. La Biblia habla de que somos esclavos del pecado y eso habla de toda la humanidad. Al momento de nacer, los niños, a como van creciendo, si no han sido regenerados por el poder del Espíritu Santo de Dios, siguen siendo esclavos del pecado. Así que la Biblia contiene mucho acerca de la esclavitud y la libertad. Seguido escucho, mis amados hermanos, que muchos creyentes protestan en contra de la teología reformada por la razón que no aceptan la soberanía de Dios. Ellos insisten en la famosa frase, tenemos libre albedrío. Amén, yo también lo creo. Yo también creo que tenemos libre albedrío. Dios nos dio la libertad de elegir lo que queramos comer, lo que queramos beber, lo que nosotros deseemos vestir o los zapatos que queramos ponernos. Dios nos dio esa libertad de poder elegir nosotros nuestros pasatiempos, nuestras vacaciones, qué casa quiero comprar, qué carro quiero comprar, a qué mujer o hombre puedo elegir para casarme con él o con ella. Sí, pero sin embargo el ser humano es esclavo del pecado, como lo dice en Romanos 6. Vamos a Romanos 6.
Romanos 6, versículos 17 y 18. Primeramente, Pablo habla sobre que ya el creyente, el que ha creído en Jesucristo, pues ya ha muerto al pecado. Después del versículo 15 en adelante, él está hablando sobre que somos ya siervos de la justicia. Romanos 6, versículo 17 al 18. Ahí mira unos niños que están anotando notas. Eso es muy, muy bueno. Eso los ayuda a enfocarse más en el mensaje y a poner más atención. Se ve como que los lapiceros están sacando humo de tanto que están escribiendo. Dice lo siguiente: pero gracias a Dios, dice el apóstol Pablo, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Dice ahí el apóstol Pablo que él da gracias a Dios, aunque erais esclavos del pecado. Él está hablando a los creyentes de Roma, que ellos antes eran esclavos del pecado. Dice, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina, el evangelio a la cual fuisteis entregados. ¿Y qué más? Que esa parte de eso dice, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Aquí Pablo les recuerda, dándole gracias a Dios, que esos creyentes antes eran esclavos del pecado. No solamente ellos, sino también nosotros. También nuestros hijos son esclavos del pecado, y por esa razón es que ellos necesitan escuchar el evangelio de Jesucristo continuamente. Pero dice ahí, después que ellos habían sido libertados del pecado, vinices a ser siervos de justicia. Ahí vemos que la Biblia nos habla de la esclavitud y la libertad. Tales personas piensan que el libre albedrío se iguala al decidir el hacer lo bueno y lo malo, y también a la habilidad y al poder de obedecer y desobedecer a Dios, incluso el rechazar, buscar y el aceptar a Dios. Ellos piensan que el ser humano tiene la capacidad de elegir a Dios, cuando vemos en la Biblia que nadie tenía la habilidad de elegir a Dios. Un gran ejemplo, el apóstol Pablo, él pensaba elegir a Dios. Él pensaba que Cristo lo transformara. No. El plan del apóstol Pablo era ir a Damasco para hacer ¿qué? Para dañar a los cristianos, a los del camino, a los creyentes. Ese era el plan del apóstol Pablo. Él no iba en busca de Cristo. Los pescadores con los que Cristo tuvo el encuentro, ¿iban buscando a Jesús? Ellos no iban buscando a Jesús. ¿Quién más? ¿Quién más hablamos? ¿Zaqueo? ¿El ciego Bartimeo? No, él solamente había escuchado que venía Jesús, pero él no iba en busca de Jesús, siendo ciego. Y nosotros estábamos igualmente, estábamos ciegos espiritualmente y no buscábamos de Dios. Cuando habla de que somos esclavos del pecado, es que somos esclavos. ¿Un esclavo tiene libertad para hacer lo que él quiera? No, miremos la historia de Estados Unidos, de este país, cómo estaban los africanos en esclavitud. Para ser libres, ellos tenían que hacer ¿qué? Huir de noche y llegar al norte para ser libres. Esa perspectiva se niega a reconocer la realidad de la caída de Adán, la cual fue algo catastrófico para la raza humana. El decir que tenemos el libre albedrío y podemos elegir a Dios, mis amados, niega a reconocer la realidad de la caída de Adán, la cual fue algo catastrófico para toda la raza humana.
Pregúntenle a mi esposa si yo buscaba de Dios. Yo rechazaba a Dios. Cuando venían los hermanos a hablarme de Dios, yo no quería nada con Dios. Sin yo buscar a Dios, Dios fue quien me encontró a mí. El ser humano no tiene la capacidad de elegir a Dios. Romanos 5, versículo 12. Vamos a ver qué es lo que dice la palabra, si es que la caída de Adán afectó o no a toda la raza humana. Romanos 5, 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos, dice los hombres, no a algunos, a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Eso nos constituye a nosotros como personas que hemos pecado, por cuanto todos pecaron. Mi niño de 5 meses se ve evidente el pecado en él. Podemos ver cómo él se enoja, se molesta, se le hincha la cara, la cara se le pone roja porque quiere su leche y ya. ¿Y qué es lo que hacemos cuando lo miramos de esa manera? Nos movemos porque no queremos verlo de esa manera. Y se estira y todo eso por causa del pecado. No es un angelito, es un pecador merecedor de un salvador. Dice ahí, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, y eso es todos. No solamente algunos. La desobediencia de Adán, su caída, fue algo catastrófico para toda la raza humana. Versículo 17, ahí mismo de Romanos 5. Romanos 5, 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Si ven, dice ahí, así que como por la transgresión de uno vino, ¿qué? La condenación, por la desobediencia, porque Adán transgredió la ley de Dios, por ende vino la condenación a toda la raza humana. Todos estamos bajo condenación en cuanto nacemos, mis amados. Y el bautismo de niños no salva, como lo creen los católicos romanistas. No salva. Los sacramentos, lo que ellos puedan hacer, primera comunión, no salva porque ellos están bajo condenación. Vino la condenación a todos los hombres. Versículo 19. Porque si así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos, ¿qué? Pecadores. Por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos, marcados, pecadores. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos, ¿qué? Justos. Aquí está hablando, mis amados, de Adán y Cristo. En Adán hay condenación. En Cristo hay ¿qué? Justificación. El segundo Adán, ese es Cristo. Adán desobedeció a Dios, pero Cristo obedeció a Dios en todo. Adán ciertamente merecía ser castigado, puesto en una cruz por su desobediencia, mas Cristo no merecía ser crucificado. Entonces, ustedes al leer esto, ¿qué opinan? ¿Acaso la caída de Adán afectó a toda la raza humana o no? A lo que dice la palabra de Dios es que
Como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Ahí vemos que es algo catastrófico lo que pasó. Ahora vamos a Romanos 3, 9 al 12. Romanos 3, 9 al 12. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, dice el apóstol Pablo. Aquí les está hablando a los judíos, hablando que si ellos son mejores que los gentiles. Él dice, en ninguna manera, no somos más que ellos. No somos más que los que no conocen la ley de Dios. ¿Por qué? Porque todo ser humano es pecador. Pues ya hemos acusado a judíos y a quienes más. Y a gentiles, que todos están bajo ¿qué? Bajo pecado. Y algunos judíos, algunos religiosos como los escribas y fariseos se creían mejores que los demás. Ellos eran unos hombres religiosos pensando que ellos se justificaban delante de Dios por sus diezmos, por sus ayunos, porque traían ropas largas y hacían oraciones en las esquinas para que gente los mirara. Pero dice aquí el apóstol Pablo, ¿somos nosotros mejores que ellos? Por supuesto que no, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, buenos para nada. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Después de ahí sigue el apóstol Pablo dándole el ejemplo de Abraham otra vez a los romanos, como lo está haciendo con los gálatas, sobre la fe. La promesa realizada mediante la fe. Pero aquí vemos, mis amados, que la caída de Adán afectó a todo ser humano. A todo ser humano. Acabo de escuchar hace unas semanas que pasaron que una niña de, no me acuerdo de cuánta edad tenía, pero creo que ella se quitó la vida porque le hacían bullying. ¿Se imaginan unos niños de 7, 8 años burlándose de otros niños? Eso es maldad. Eso es depravación total. Y esa maldad, ¿qué es lo que lleva a otros niños a hacer? A quitarse la vida. Eso es algo que afectó a toda la raza humana. Y estamos en esclavitud del pecado. En el año 415 hubo un gran debate entre Agustín, Hipona y Pelagio. Agustín decía que toda la raza humana había sido afectada por la desobediencia de Adán, y Pelagio decía que esa desobediencia solo había afectado a Adán, nada más. Pero si vemos a lo que dice la palabra, vemos que todo ser humano está bajo pecado, bajo condenación. Agustín creía, al igual que yo y otros muchos más, que estamos corrompidos, que somos depravados y que necesitamos la intervención del Espíritu de Dios para convencernos de nuestros pecados y hacernos nacer de nuevo. Necesitamos que Dios obre en el corazón del ser humano, porque dice Dios que Él es quien quita el corazón de piedra y pone un corazón de carne, un corazón nuevo. Es Dios quien hace eso. El nacer de nuevo, ser una nueva criatura en Cristo, eso es solamente el poder de Dios quien lo hace, a través de escuchar el Evangelio de Jesucristo. Pero el pensamiento de Pelagio es como el que muchos tienen hoy en día y dicen, yo tengo libre albedrío y puedo elegir si quiero o no a Dios. En mí está la decisión de ser una buena persona o un cristiano si quiero. Eso no está bajo la capacidad o habilidad del ser humano. ¿Quién de aquí buscó ser un cristiano? ¿Quién quiso de repente de ser un borracho, un drogadicto, decir yo quiero ser cristiano? Quiero que me digan aleluya. ¿Quién? Nadie. Nadie buscaba
ser un cristiano. ¿Quién de aquí desea, niños? ¿Quién tiene el deseo ferviente de leer la Biblia en las mañanas o por la noche? ¿Quién tiene el deseo de orar? ¿Quién no tiene el deseo de orar y de leer la Biblia? ¿Quién tiene el deseo de ser un cristiano, ser un misionero, de ir a la India, de ser golpeado por Cristo, por predicar el Evangelio? ¿Quién quiere sufrir? Nadie quiere sufrir. Sí que esa expresión de tenemos libre albedrío, sí la tenemos porque Dios nos la dio para elegir cosas que hacer en este mundo, como qué vestir, qué comer, a dónde ir a pasear, pero para elegir a Dios somos esclavos del pecado. Y esto es, muchos no quieren escuchar esto, pero es una gran verdad. El ven, acepta a Cristo, deja que entre en tu corazón. ¿Esto lo vemos en la Biblia? No lo vemos en la Biblia. Siempre fue el arrepiéntete, cree en el Evangelio, arrepentidos y convertidos. Ese fue el mensaje y ese es el mensaje que debemos de predicar. No es el mensaje moralista. No es el Dios va a solucionar tus problemas. No, primeramente, si Dios quiere salvarte y te salva, si Él quiere, Él puede solucionar tus problemas y si no quiere, no lo hará. ¿Acaso el caminar de los discípulos y de Jesús fue fácil? No fue fácil. Vimos lo que el apóstol Pablo pasó, vimos lo que Jesús pasó. Y todos los discípulos, excepto Juan, fueron martirizados por el Evangelio. Fueron muertos, fueron asesinados. Se dice que el profeta Isaías fue aserrado por la mitad. El apóstol Juan, creo que le echaron a un caso grande con aceite hirviendo, pero por la misericordia de Dios, él no murió. Él fue el único que murió ya viejo, ya grande. Mis amados, la mente del ser humano está completamente corrompida. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Vamos a Tito 1:15. Mis hermanos, si comprendemos lo que es la Biblia, podremos evangelizar más bíblicamente. Vayamos a predicar, a compartir el Evangelio, no buscando el caerle bien a todas las personas. Porque este mensaje no es de que le cuadre a todas las personas, no. Tito 1:15. Dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están, ¿qué? Corrompidas, amén. Distorsionadas. ¿Y qué creen ustedes que causó esta corrupción? El pecado, la desobediencia de Adán, la caída de Adán es lo que causó que la mente y la conciencia estén corrompidas. Eso está hablando de los impuros, los incrédulos, los que no son creyentes. Aún hasta podemos ver ancianos que sean buenas personas, pero si no son creyentes, niños, crean que aún la conciencia de esos ancianos están corrompidas. Si no están en Cristo, están corrompidas. Así es como Dios lo ve. El ser humano corrompido y depravado en su estado natural no quiere ni puede entender las cosas espirituales. Primera carta a los Corintios. Y de eso está hablando el apóstol Pablo. A todo eso se refiere en lo que estamos
tratando con el versículo 24 de Gálatas 4. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14. Primera de Corintios 2:14. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón es que él no puede entender, no puede discernir el hombre carnal? Porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. La conciencia y la mente corrompida no puede entender lo espiritual. Por eso que Carlitos ayer cuando fuimos a evangelizar, esos hombres estaban riendo, se estaban burlando, porque para ellos es locura lo que hacemos, lo que predicamos. A mí un familiar, cuando yo andaba en México, me dijo que andaba como loco predicando ahí en Guanímaro, en Guanajuato. Y le dijo a su esposa, acá anda como loco predicando, no sé por qué. Bueno, eso es locura. Si la palabra dice que para ellos es locura y no debemos de parar de hacer esto. ¿Por qué? Porque su conciencia y su mente está corrompida. ¿Por qué? Porque él no puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Así que si conocemos el estado natural de los no creyentes cuando salgamos a predicar y ellos actúan de esa manera, que no nos sorprenda. Si la palabra lo dice, es que debemos nosotros de entender y seguir predicando y no sentirnos mal. Carlitos, otra vez que pasa eso, acuérdate de esto. Él no puede entender porque está muerto en sus delitos y pecados. Es un hombre natural, no ha vuelto a nacer, no es creyente. Así de fácil, no es creyente, pero necesita escuchar el evangelio. El entendimiento del ser humano está entenebrecido. Segunda Corintios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 3 al 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ahí vemos que dice que el Dios de este siglo, ¿de quién está hablando ahí? De Satanás. Aún Satanás se encarga de cegar más aún el entendimiento de los incrédulos. Él también tiene influencia, mis amados hermanos. Esos hombres que se burlaban, yo escuchaba, son usados por Satanás mismo para querer hacernos sentir mal y quizás meternos temor, miedo, vergüenza. Pero aún el Dios de ese siglo se encarga de hacer todo esto. ¿Para qué? Para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y eso no quiere decir que tiene más poder que Dios, no. Sino que Satanás también influencia un poco en los no creyentes. Como le dije a mi hermano ayer, ese es el campo misionero. Allá afuera, aquí es fácil predicar, porque estamos entre hermanos, pero afuera, allí está la lucha espiritual. Y ayer fuimos testigos de eso. Ese es el pensamiento humanista por la razón que está inclinado a hacer la maldad. Génesis 6:5.
Génesis 6:5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, solamente el qué, el bien, el mal. Dios miró que la maldad de los hombres, de todos los hombres, era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón, de aquí comienza todo, ¿recuerdan? En Mateo 15, de ellos era continuo, solamente el mal, continuo, solamente el mal, sin parar, sin parar. El ser humano se deleita en pecar. Eso es lo que la Biblia nos muestra y nos enseña. El pueblo de Israel adoraba a otros dioses de continuamente. No buscaban la santidad, no buscaban hacer la voluntad de Dios, sino ellos buscaban más ir tras sus ídolos. Y por esa razón Dios levantaba profetas y les predicaba el arrepentimiento. Hoy en día sucede lo mismo. Todo designio de los pensamientos del corazón de todo ser humano a nuestro alrededor es continuo, solamente el mal. Hacer el mal, ofender, murmurar, juzgar, sin justo juicio. Eso es lo que el ser humano hace. Somos esclavos del pecado. Bueno, ese era Agar, la esclava. A eso se refiere el apóstol Pablo. Regresamos a Gálatas. Gálatas 4. (23 al 25). Vamos a leer. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Esto apunta a los judaizantes, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. Es lo que está diciendo ahí. A lo que Pablo quiere llegar es que tanto como Agar era una esclava, también sus hijos de Jerusalén, quienes tenían la ley, fueron quienes habían rechazado a Cristo. Recuerden, mis amados, el contexto del capítulo 4 de Gálatas es el no volver a la esclavitud, sino que sigan en la libertad que Cristo les había dado al momento de haber creído en Él. Pablo le está dando este relato del Antiguo Testamento de lo que es la esclavitud del pecado. Y a eso apuntaba Agar. Su hijo había sido nacido ¿en qué? En la carne. Ella era esclava. Su hijo no era el hijo de la promesa que Dios le había prometido a Abraham. No era. Gálatas 5:13. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Es lo que está diciendo ahí el apóstol Pablo, que ellos habían sido a libertad, habían sido llamados. Y él dice, no usen esa libertad en Cristo para vivir, para hacer como ocasión para la carne. No usen esa libertad ustedes para regresar a la esclavitud de las obras de la ley. No usen esa libertad para volver a la esclavitud. Son libres en Cristo. Me imagino que Pablo estaba ya frustrado, exhortando a esos hermanos a que fueran movidos por el Espíritu de Dios a volver al Evangelio. Mis hermanos, nunca debemos de olvidar lo que Dios ha hecho por nosotros.
entregando como culpable a su Hijo para ser condenado en nuestro lugar. Esto es recordar también nosotros, mis amados, que no debemos de regresar a los rudimentos pobres y sin provecho. ¿Y esto por qué debemos de recordarlo? Para ya no volver a confiar en nuestras obras para salvarnos, siendo ya salvos. Es lo que los Gálatas pensaban, que lo que Cristo había hecho en la cruz no era suficiente. Y ellos debían de volver a practicar las obras de la ley. Y como siempre he dicho, muchos creyentes, siendo ya salvos, creen que lo que Cristo ha hecho en la cruz no es suficiente y deben de ayunar, deben de vestirse de tal manera, con faldas, con corbata, como muchos requieren o son requisitos en muchas congregaciones para congregarse. Mira, tú no puedes entrar aquí a este lugar sin que no tengas corbata o un traje. Eso pasa aquí en Wilson. Hay congregaciones donde si vas bien vestido, no puedes entrar. Son reglas de hombres. Son de estorbo para los que quieren escuchar la palabra de Dios y no son salvos, no son creyentes. Mis amados, están cerrando las puertas de los cielos a esos hombres, a esas personas. En vez de decir, mira, bienvenido, no importa cómo vengas, ven, escucha la palabra de Dios. Ponen reglas y mandamientos de hombres como los hombres religiosos en los tiempos de Jesús. Y hay muchos que te dicen, haz para que te salves y no te vas a perder. Somos salvos en Cristo. Hemos sido salvos. Estamos seguros en Cristo. La salvación depende de Cristo, de Dios, por fe. Si ya somos libres en Cristo, ya no somos más esclavos del pecado. No va a haber perfección, pero debemos de tratar de vivir en santificación y en obediencia al Señor por gratitud. Es una diferencia. No tienes que obedecer para salvarte, porque ¿quién puede hacerlo? Nadie puede salvarse por la obediencia, sino que ahora el creyente obedece por gratitud por lo que su Señor ha hecho por él. Primera carta a Timoteo. Es lo último que voy a leer. Capítulo 2. Versículos 5 al 6. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Está hablando ahí de todos los creyentes, no de todo el mundo. Aquí tenemos que ver qué es lo que Pablo a quién estaba escribiendo esta carta. A todos los creyentes que estaban ahí. Y eso no implica que él murió por todos. Porque si él murió por todo ser humano para que le salve, entonces los que no creen en él, está diciendo que su sacrificio no fue suficiente para que todos se salven. Pablo está diciendo aquí, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Y aquí está hablando de los creyentes, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Así que si tú has creído en Cristo y eres salvo, pues no debes de olvidar esto. Y cuídate de no dejarte llevar por personas que vengan a ti y te quieran decir, mira, tienes que hacer esto o lo otro, como cosas de la ley, como guardar el sábado, el no comer cerdo, vestirte como judío, hablar en hebreo. Y no está mal que aprendamos un poco en hebreo, para entender un poquito más lo que significa la Biblia, algunas palabras, pero el
de que tengas que hablar en hebreo y saludar en hebreo, eso, mis hermanos, no nos va a hacer más santos. Hemos sido ungidos ya nosotros con el Espíritu Santo. No necesitamos rociarnos la frente con aceite, nada de eso. Ungir, cuando alguien sea diácono o alguien sea miembro. Hemos visto estas prácticas, que eso solamente era para los judíos en el Antiguo Testamento. Ya no es para los gentiles. Esas son prácticas judaizantes. Tenemos mucho más mejor que esos aceites con aroma y todo. Tenemos al Espíritu Santo. Amén. Oremos. Padre, Señor, te damos las gracias, oh Dios, por tu palabra. Señor, gracias porque, oh Dios, hemos escuchado, Señor, sobre la esclavitud del ser humano, Señor, que